estoy diciendo? Diga conmigo: Espíritu Santo, empodérame para llegar a ser una nación fuerte. Tenemos la ventaja de la persona del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento o en el primer pacto, el Espíritu iba y venía. Su manifestación era de acuerdo a la necesidad que tenía la nación, a la necesidad que tenían los hijos de Dios. En este nuevo pacto, con Jesús al frente, con mejores promesas, tenemos a un Espíritu Santo que vive en nosotros y dentro de nosotros, que no nos deja, que su tarea mayor es prepararnos cada día para que aprendamos a vivir para Dios. Ahora se requiere, y esto lo voy a recalcar no sé por cuántos años, se requiere una comunión muy fuerte y muy íntima con el Espíritu Santo. En el Espíritu, Él es nuestro complemento. Primero, para mantener salvos. Segundo, para lograr cumplir con nuestro propósito. Y tercero, para convertirnos en una nación fuerte, en una nación poderosa, en una nación próspera. Escúcheme, estamos en un tiempo bien crítico y malo, donde el mundo está atravesando. Estamos enfrentando varias guerras. Yo no sé si usted leyó lo que hoy dijo Irán. Irán publicó que ahora van a comenzar a hacer atentados en lugares de descanso, de vacaciones. Van a enviar misiles a centros comerciales. Van a comenzar a atacar ciudades europeas y aún norteamericanas. Imagínate, estamos en un tiempo crítico en nuestro país. Todo el departamento del Cauca, Nariño, Putumayo, está crítico por la guerra que se está librando allá. La iglesia no debe ser una iglesia de papel, ni una iglesia que parece un terroncito de azúcar, que con cualquier aguacero se deshace. Dios nos está llamando a ser una iglesia fuerte, a ser una iglesia poderosa, a ser una iglesia que arrebata, que conquista, que sabe pelear. ¿Dónde está Ezequiel? Hay algo aquí que no está funcionando bien. Siento un vacío que me chupa los retornos. Prueba con un poquitico de medio alto, a ver. Aleluya. Espíritu Santo, empodérame para llegar a ser una nación fuerte. Y voy a comenzar con esto. Satanás tendrá siempre la ventaja cuando nos ve débiles, cuando nos ve cansados y cargados. ¿Sabe qué son los síntomas de estar vaciados de la presencia de Dios? No hay excusa. Con el Espíritu Santo somos poderosos. Vencemos el pecado, enfrentamos la hechicería, hacemos correr demonios que quieran robarse lo que Dios nos ha entregado. Amén. Y quiero comenzar por Lucas 11, versículos 21 y 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz. Aquí está hablando de una clase demoníaca que se llaman los hombres fuertes, que custodian las ciudades, que custodian terrenos, que custodian riquezas, para que al pueblo de Dios, para que no le llegue al pueblo de Dios. Contra eso tendremos que aprender a batallar. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Si nadie lo enfrenta, él va a estar en paz, asaltándonos, robándonos, reteniéndonos. Este va a ser un año de guerra. Este va a ser un año
donde cada uno va a mostrar cuánto conoce al Espíritu Santo. Por eso no podemos estar solamente con información, solamente con teología. Necesitamos por fuerza mayor la fuerza del Espíritu. Porque recuerde, no es con fuerza, no es con ejército, es a través del Espíritu de Dios. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio en paz, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Y mire lo que dice: cuando viene otro más fuerte que él. De la única manera como vamos a ver un progreso en nuestras vidas, como vamos a lograr arrebatarle el botín al tirano, como vamos a ver lograr conquistar escrituras de propiedades para templos. Bueno, aquí el único pastor soy yo. De casas propias, de apartamentos, para oficinas. Usted no me diga que no lo necesita. Necesitamos hacernos más fuertes y poderosos que los hombres fuertes. ¿Sabe cómo lo logramos? A través del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que tomó a Gedeón, que estaba escondido en una cisterna, sirviendo 1 kilo de harina, 1 kilo de trigo, perdón. Y ahí estaba. Por lo menos era el único que enfrentaba, por lo menos era el único valiente. Necesitamos por fuerza mayor una investidura del espíritu de valentía. No nos podemos acobardar, no nos podemos intimidar. Amén. No podemos vivir con miedo. Y el que tenga miedo, cómprese un perro, pero de esos grandotes. Cuando viene otro más fuerte que él. ¿Y para qué necesitamos estar más fuertes que el mismo diablo, que los mismos hombres fuertes? Primero, para vencerlo. Segundo, para quitarle las armas en las cuales él confía. Y tercero, para arrebatarle el botín y repartirlo en el nombre de Jesús. Vamos a hacernos más fuertes. Levante sus manos y diga: amado Espíritu Santo, yo te ruego que cambies mi vida, como lo hiciste con Gedeón, como lo hiciste con Moisés, como lo hiciste con David. Empodérame para ser fuerte, para ser sagaz, para ser valiente, para ser intrépido, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 11:22, la versión LBLA. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca. Si nosotros vamos a conquistar y arrebatar el botín, nos va a tocar atacar, nos va a tocar enfrentar la guerra y la batalla. Satanás nunca va a pedir permiso para atacarnos. Él siempre va a estar en función de atacarnos, y entre menos lo notemos, más éxito va a tener él. Pero lo vamos a discernir. Él puede frenarnos enviando enfermedades o llevándonos a crisis financiera. No hay cosa que más nos deprima y derrote que tener problemas financieros. Cuando tenemos un Dios rico, que es el dueño del oro y la plata, y vamos a pelear lo que sea necesario. Pero cuando viene uno más fuerte que él, lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Una de las cosas, no se equivoque, cuando Dios comience a bendecirlo y a entregarle el botín del tirano, usted sea un repartidor, no sea de los que acaparan.
No todo es para usted. Use eso para empujar el reino. Use eso para bendecir a su familia. Use eso para ayudar a la gente que lo necesita. Ahora, no espere nada a cambio, porque la recompensa te la va a dar Dios. Vamos a despertarnos este año. Vamos a dejar de ser tan pasivos. Habrán días que hay que madrugar. Habrán días que hay que hacer vigilias. Habrán días que hay que ayunar. No importa. Que lo logramos, lo logramos. Aleluya. Lucas 11:22. La palabra de Dios para todos. Pero si alguien más poderoso que él lo ataca y lo vence, ese toma posesión del armamento en que el otro confiaba y reparte su botín. Note usted esta frase: alguien más poderoso lo ataca. El Espíritu Santo, cuando nos cubre, cuando habita en nosotros, nos da el poder para vencer el pecado. Nuestras debilidades y falencias se convierten en un fortín para la gracia de Dios. Aquí nadie tiene excusas para ser cobarde, ni para retraerse, ni para ensimismarse. Tenemos una batalla. Enfrentamos una batalla. Toca algo más de guerra, Juan. Amén. Amén. Aleluya. Voy al bosquejo. Isaías 57. Tengo 52 puntos. ¿Cómo le parece, Padre bendito? Isaías 57. Este texto de Isaías 57 es alusivo a Jesús. Por eso al libro de Isaías se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento, porque es el que más revelación tuvo de Jesús. Y yo quiero mostrarle algo aquí que no lo había descubierto hasta hoy. Porque el Señor me ayudará. Y está hablando Jesús: el Señor me ayudará. O fue la percepción profética que tuvo Isaías viendo a Jesús. Imagínate, Jesús vivió más de 3000 años después, creo, de lo que profetizó Isaías. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. El rostro de Jesús para enfrentar el sufrimiento, las pruebas, la cobardía de sus discípulos, la traición de Judas, para enfrentar a Pilatos, que se creía ser autoridad de él. ¿Sabe en qué consistió? Su rostro era de pedernal. Investigué un poco. El pedernal se cocina al fondo de la tierra bajo presiones muy fuertes. De ahí sale el pedernal. Es tan filudo, es tan peligroso, que una imprudencia puede causarle una herida al que manipula el pedernal. De manera que el Espíritu Santo nos va a empoderar este año para que tengamos rostro de pedernal, para que no seamos avergonzados. Usted ni yo vamos a quedar en vergüenza. Toda dificultad que estemos enfrentando lo vamos a vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Todo ataque diabólico de enfermedades lo vamos a vencer. No importa lo que nos haga la gente, el Espíritu Santo nos va a dar corazón y cara de pedernal para no doblegarnos ante nadie. Nadie nos va a humillar, nadie nos va a derrotar, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora usted puede ver lo que profetizó Isaías en cuanto al carácter de Jesús.
Lo ve reflejado aquí en Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén a morir en una cruz. Afirmó su cara para enfrentar a Pilatos, para que su corazón no se dañara, viendo a la multitud que había sanado, que ahora estaban pidiendo que lo crucificaran. Así es el común de la gente. Ahora, la versión BS 1957 nos lo muestra más claro. Y aconteció que cuando se cumplían los días de su partida de este mundo, tomó Jesús la firme resolución de encaminarse a Jerusalén y enfrentar su muerte en la cruz. ¿Sabe? El Espíritu Santo nos va a ayudar para tomar firmes resoluciones en nuestros corazones. A veces nos caemos, pero Él nos vuelve a levantar. A veces vamos a fracasar, pero vamos a tener nuevas oportunidades. A veces vamos a llorar, a veces nos vamos a sentir defraudados, pero este glorioso Espíritu nos va a levantar nuevamente. Usted no va a quedar postrado, a menos que lo quiera. Usted va a estar ahí. Somos la prioridad del Espíritu Santo. Él es las arras de nuestra posición adquirida. Él es la argolla de compromiso. El Espíritu Santo es la argolla de compromiso de la iglesia que va para el cielo. Ezequiel 3:9. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. Investigué algo. El pedernal le faltó más presión para que llegara a ser un diamante. Casi que son como de la misma familia. Y aquí el profeta, aquí Dios le está hablando al profeta que le tocó una generación bien difícil, una generación que Dios lo llama la casa rebelde. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No solamente necesitamos un corazón fuerte, sino una mente sólida, sino una mente que no se deje infiltrar por los pensamientos de derrota ni por los pensamientos de fracaso. Por eso Jeremías 29 dice: mis pensamientos, y es hablándole a Dios al pueblo, mis pensamientos son de paz y no de mal, son de salud y no de enfermedad, son de bienestar y no de desgracia, son de prosperidad y no de escasez. No acepte pensamientos de derrota. No tenemos por qué estar derrotados, no tenemos por qué tener problemas en la salud, menos en la economía. Mi Dios pues nos va a suplir, y este año vamos a arrebatar lo que haya que arrebatar, y no le vamos a dejar al diablo ni una pezuña, en el nombre de Jesús. Como diamante más fuerte, he hecho más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No le temas, no los temas, ni tengas miedo de ellos, porque son casa rebelde. Permítame leerle esto que descubrí por ahí. Poner el rostro como un pedernal en la Biblia simboliza la obra del Espíritu Santo, para que tengamos un corazón con una firme determinación, para que seamos perseverantes. Y todo esto se logra cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo. Tener rostro de pedernal es ser inquebrantable, es obedecer absolutamente a Dios sin entender, sin ver y sin comprender.
Poner rostro de pedernal es enfrentar las dificultades, así aparentemente no tengan solución. En el proceso Dios nos dará respiro y liberación. Lo que el diablo quiere es que nos metamos en cuevas. ¿Sabe que el diablo proporcionó en el profeta Elías que perdiera su comunión con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se le reveló a él como el silbo apacible de justicia. Fue lo que lo hizo parar frente a la bruja Jezabel. Fue lo que lo hizo enfrentar al rey Acab. Fue lo que hizo que trayera juicio sobre los 850 falsos profetas. Y aprovechó Jezabel, que en un momento de cansancio, de estar agotado, bajó la guardia y apareció un mensajero. Ni siquiera la vieja loca fue capaz de ir. Y ese mensajero le trajo noticias que lo amedrentó al hombre de Dios. Satanás sabe a veces cómo golpearnos el valor interno, y usted tiene que estar listo. No abra espacio a los ataques diabólicos. Tenemos que aprender a discernirlos, porque de esto va a depender tu estabilidad espiritual, tu estabilidad emocional. De esto va a depender tu victoria en Dios. Una vez Papá Nahum Rosario dijo: fe es estar al fondo, es estar al filo de las dificultades. Eso es fe. Enfrentamos cosas que no entendemos cómo las vamos a solucionar. Todo lo que Dios quiere es que usted y yo las enfrentemos. En el proceso vamos a encontrar la puerta de salida. Vamos a recibir liberación, respiro y liberación. Cuando el rey Artajerjes I firmó el acta del exterminio del pueblo de Israel en los próximos 3 meses y lo selló con su anillo, no había vuelta atrás, porque era imposible derogar un decreto del rey. ¿Sabe qué hizo Mardoqueo? Fue y se agarró a las puertas del palacio, lloró, se humilló, se vistió de cilicio. Fueron 4 días duros y difíciles, pero al 4.º día llegó la respuesta de Dios. Es ahí cuando necesitamos ser fuertes, tener un espíritu fuerte, porque fue al 4.º día que vino la solución de Dios. ¿Sabe cuál fue? Convencer al rey para que hiciera otro decreto. ¿Sabe cuál fue el decreto nuevo? Que el pueblo de Israel tenía el derecho a defenderse, armarse. Tenían 3 meses de ventaja para armarse, para levantar barricadas, y cuando vinieran a atacarlos, ellos defenderse. Y si ellos derrotaban a sus atacantes, ahora ellos iban a ser los dueños del botín de sus enemigos. Dios tiene, yo no sé a quién le vengo a hablar esta noche, pero Dios tiene una salida para ti. Él te da respiro y liberación. Todo lo que necesitas es, como lo hizo Mardoqueo, esos 4 días orar. Así no sientas, así todo esté mal, así Satanás venga a atacarte con toda. El Espíritu Santo te va a hablar. El Espíritu Santo te va a dar conexiones. El Espíritu Santo te va a llevar a ver una puerta abierta. Fue lo mismo que le pasó a Abraham. 3 días. Cualquiera pensaría que el que le habló no fue Dios. La prueba era muy terrible. Llevar a su hijo al monte Moriah
y sacrificarlo allí, sin razón alguna. ¿Sabe qué ayudó a Abraham? El poder del Espíritu Santo. ¿Por qué yo lo sé? Porque yo lo veo ahí en Génesis 15. A Abraham se le manifestaba el Espíritu Santo a través de la antorcha de fuego y a través de la columna de fuego. Esos 3 días que utilizó para llegar al monte Moriah, ¿qué hizo Abraham? Orar, adorar. No cuestionó a Dios y logró esconder su mente dentro de la fe de su corazón. Hebreos 11:17 lo dice: y pensando de que Dios era poderoso para levantar en resurrección a Isaac, así muriera, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabe qué hizo el Espíritu de Dios por él? A sus espaldas había un carnero enredado, que hace rato estaba enredado allí. Porque Abraham no lo había visto, porque el dolor nos enceguece, porque el dolor nos turba. Y aquí todos hemos pasado por ahí, a menos que usted sea de otro planeta. A veces estamos tan ofuscados, tan enredados, que no vemos que Dios hace rato nos respondió. ¿Sabe para qué Dios envió ese cordero? Para que Abraham bajara con su hijo vivo. Nunca le permitió, ni a su mente ni a su corazón, pensar que iba a perder a su hijo. En los conflictos, usted no piensa en desgracias, usted no piensa en pérdidas, piensa en milagros, piensa en soluciones. Así no lo veamos, llegará el momento que el Espíritu Santo nos va a abrir los ojos. Espíritu de Dios, yo te ruego que en esta noche abran los ojos de nuestro espíritu. Yo te ruego en el nombre de Jesús que toda ceguera, que toda turbación, que toda tontera de espíritu se vaya fuera ahora, en el nombre de Jesús. Y yo declaro ahora que a partir de esta noche vamos a ver la señal de milagros. Vamos a ver puertas abiertas que hace rato nos los abrió el cielo y no lo hemos visto. Ahora lo vamos a ver en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora fue el Espíritu Santo el que capacitó a Jesús con cara de pedernal y con un corazón de diamante para poder llegar a la cruz. Primero, para enfrentar a Pilatos. Segundo, para ver a sus discípulos correr como viles cobardes. Tercero, para ver cómo su propio familiar lo entregaba por 20 piezas de plata. Cuarto, para enfrentar a los soldados que lo estaban escarneciendo y lo dejaron desnudo. Y quinto, para morir sin bajarse de esa cruz. Glorioso Espíritu Santo que tenemos. ¿Sabe que fue el Espíritu Santo el que lo ayudó para este proceso de la muerte en la cruz? Y no solamente eso, al tercer día lo estaba resucitando. Al tercer día expusieron a la vergüenza pública a Satanás y a sus demonios, que dieron por muerto al Hijo de Dios. Ahora había resucitado, ahora se había sentado a la diestra del Padre. Esto es lo que el diablo quiere evitar que nosotros sepamos. Usted fue resucitado con Jesús. Usted fue sentado con Cristo en lugares celestiales. Aunque vivimos en esta tierra, nuestra posición espiritual nos hace estar a la diestra de Jesús, gobernando, sometiendo, dando órdenes, porque el cielo gobierna la tierra en el nombre de Jesús. En la literatura bíblica, el rostro representa a la persona
sus decisiones profundas y su actitud. Endurecerlo como un pedernal significa estar decidido, estar dispuesto, sin doble ánimo, estar enfocado y mirando a Jesús para lograr cumplir con nuestro propósito y destino. Satanás tratará de desenfocarnos. Satanás tratará de decir que se nos acabó la vida. Es una mentira. Para eso Jesús murió. Perderemos algunas guerras, pero no hemos perdido la batalla. Seguimos pues parados sobre los pies. Estamos firmes en la fe. Cada día habrá un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Dios es un Dios de nuevos comienzos. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir amén? El pedernal representa la dureza y la durabilidad, lo que indica que el Hijo de Dios está llamado a ser inquebrantable. Diga, soy inquebrantable. ¿Sabe que el apóstol Pablo no lo había descubierto? Cuando fue atacado por el aguijón en la carne, un principado que lo aguijoneaba, y él le rogó a Dios 3 veces que se lo quitara de encima. Y Dios le dijo: Pablo, hace rato te respondí, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe que no había entendido el apóstol Pablo? Que cuando el diablo ataca nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, y nos logra reducir a la mínima expresión, es ahí donde la gracia de Dios actúa sobre nosotros. La gracia nos levanta, nos afirma, nos robustece, pero al diablo lo aplasta. Los ataques los vuelve papilla. Como dice una versión, la gracia hace morder el polvo a los demonios que nos han atacado por años. Y déjeme decirle, usted va a morir de algo, pero no de una maldición. Vamos a gozar de una buena vida. Tenemos largura de días. Vamos a vivir bendecidos, prósperos. Cada día vamos a estar mejor. Cada día enfrentaremos lo que toque enfrentar. Para eso tenemos al glorioso Espíritu Santo que nos cuida y nos ayuda. Yo supongo que los que aplauden ya se saben todo eso, ok. Ahora, Jesús ejemplificó esta actitud al afirmar su rostro para ir a Jerusalén, mostrando una determinación inquebrantable de cumplir su propósito redentor a pesar del sufrimiento. La mujer de de Poncio Pilatos, le dijo: no toques a ese hombre que es justo. Y Poncio Pilatos lo iba a dejar libre, pero Jesús no quería eso. Él sabía su propósito y su destino. Yo hago una pregunta: ¿estás listo para padecer? ¿Estás listo para enfrentar pruebas? Es insoportable sin el Espíritu Santo, pero con Él salimos al otro lado. Con Él cada vez vamos a mejorar y vamos a madurar y vamos a llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Génesis 41, versículos 38 y 39. Había una crisis en Egipto. Las crisis son el panorama cuando Dios levanta su iglesia. No, pues ya se sabían todos esto lo sabían.
No tengamos temor a las crisis. En las crisis Dios te va a promover. El problema es que nadie sabía cómo enfrentar los 7 años de hambre que venían sobre Egipto. Ni los sabios, ni los hechiceros, nadie. Ahí estaba viendo que en 2-3 días va a haber un evento a nivel nacional en Estados Unidos que se le va a llamar el Día de la Oración, donde todo el día se va a orar. En los 52 estados, son 52 estados, ¿verdad?, que tiene Norteamérica. Y es una orden del presidente. ¿Sabe una cosa? Muchos critican a Trump, hasta yo lo he hecho. Pero no podemos negar que ese hombre es un Jehú. ¿Quién es Jehú, pastor? Vaya, investigue la palabra. Y ha devuelto el lugar que merece la iglesia. Él ha devuelto el lugar que merece la oración, el lugar que merece la devoción a Dios. Y ha logrado otras cosas que no las voy a decir aquí para que no me vayan a afectar en el canal de YouTube. Aleluya. Y dice aquí: dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón se dio cuenta, y él no sabía que José había pasado 14 años de padecimientos, de ignominia, de reveses, todo para llegar ahí, para que un rey impío llamado Faraón testificara ante todos: en este hombre está el Espíritu de Dios. Que un impío diga eso ya es ganancia. Escúcheme, Dios te va a abrir puertas, y esto es para alguien, yo no sé para quién es. Dios tiene preparado un Faraón para ti, que va a ver la obra que el Espíritu Santo ha hecho por años, y se va a dar cuenta que te necesita a ti, y te va a colocar en un lugar de preeminencia. Te va a poner al frente de gente grande, te va a sentar al lado de gente que te ha estado esperando. No ha sido en vano el sufrimiento que hemos tenido, no ha sido en vano el morir a nosotros mismos y las pruebas que hemos tenido. Llega el momento donde el Espíritu Santo te levanta. ¿Sabe una cosa? De la cárcel José fue llevado al palacio, de la prisión al palacio. Su vida y condición cambiaron de un día para otro. Y yo creo que este 2026 va a ser el año donde nuestra condición va a cambiar. Nos vamos a acostar un día siendo la gente más sencilla y normal, y cuando nos levantemos al otro día somos la solución para el mundo. Nos acostaremos batallando con problemas financieros, y al otro día despertamos con buenas noticias de que Dios ha hecho una transferencia de las riquezas de los impíos, pecadores y naciones vendrán a nuestras manos en el nombre de Jesús. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y déjeme decirle algo, que el panorama histórico del mundo está siendo preparado por Dios para levantar a los Josés. Todos aquellos malos gobernantes les llegó el tiempo de la venganza de Jehová, y vamos a verlos caer uno tras uno, tras otro, tras otro, tras otro. Y Dios no necesita que le ayude nadie. Él solito tiene calzones
buenos, calzones fuertes. Él tiene una capacidad para poner en su lugar. Al fin y al cabo, Él quita y pone reyes. Ya escuchó la noticia de lo que está pasando en este país con el gobernante, ¿no? Está siendo investigado por 2 cortes americanas por narcotráfico, imagínate. Aleluya. Daniel capítulo 6 versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. Escúchame, la labor del Espíritu Santo no es solamente para darte experiencias pentecostales, que te sentiste el corrientazo por toda la columna, que se te pusieron los pelos de punta. Entonces, si eso es verdad, Amparo Grisales tiene experiencias con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en ese tiempo de nosotros interactuar con Él, de estar sometidos a Él, de obedecerle a Él, nos empodera con espíritus superiores, con espíritus fuertes. Diga conmigo: Espíritu de Dios, empodérame con un espíritu fuerte, con un espíritu superior, para enfrentar a este mundo, para enfrentar las tinieblas, para enfrentar la perversidad de los hombres, para enfrentar los falsos hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Y mire, y el rey, en este caso Nabucodonosor, cuando vio el espíritu superior en Daniel, dice que pensó en ponerlo sobre todo el reino. El mundo, los impíos van a respetarnos. Amén. Ahora, ese mismo texto en la versión NRB. Pero Daniel se distinguió tanto, pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernantes y presidentes por su espíritu superior. ¿Y en qué consistía el espíritu superior? Ok, creo que esta no era la versión que yo iba a colocar, pero hay una versión que la omití ahí, que dice que el rey se fijó en José por la capacidad que tenía para administrar riquezas. Con Daniel no se le perdía un peso. Daniel frenaba a los 60 sátrapas o sapos que le daban en la cabeza a Nabucodonosor. Vamos a ser conocidos por nuestra integridad. Necesitamos urgentemente al Espíritu Santo que nos dé un corazón para manejar riquezas. Diga: yo renuncio. Ay, pero dígalo como un hombre valiente y mujer valiente. Diga: renuncio al miedo de manejar riquezas. Diga: Espíritu Santo, capacítame el corazón para ser íntegro, para rendir cuentas y para no robar nada, en el nombre de Jesús. Diga: y ahora se activa en mis manos el poder de hacer las riquezas. Amén. Amén. Aleluya. Isaías 62, 1 y 2. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Y esta es la obra del Espíritu Santo a favor de la iglesia, porque Sión es la iglesia. Y aquí nos promete el Espíritu Santo que Él no va a descansar
hasta que resplandezca su gloria en nuestra vida. Levántate y resplandece, porque ha nacido sobre nosotros la luz de su gloria. Él no va a descansar hasta que se nos haga justicia. Todo lo que le han robado a usted, el Espíritu se va a encargar de hacérselo devolver 7 veces más. Toda injusticia que hemos sufrido no es para que nos venguemos y seamos resentidos, no. Dejemos al Espíritu Santo, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Él no se queda con nada. Y el Espíritu va a manifestar su salvación encendida como una antorcha. En el momento cuando más lo necesites, Él te va a salvar, Él te va a ayudar. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto nombre, se te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y serás, escúchame, corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en las manos del Dios tuyo. Este es el tiempo de exaltación para los hijos de Dios. Vamos a vencer los complejos que tenemos. Somos la solución para esta ciudad. Donde usted está, donde usted trabaja, es el que sostiene la economía de esa empresa. Y aunque no se lo reconozcan, el día que usted se vaya, se cae ese castillo de naipes ahí. Escuchaba a un hombre de Dios decir: la bendición y la economía de una ciudad y un país depende de los diezmos de la iglesia. Y aunque la gente nunca lo va a reconocer, no importa. Isaías 18:2. Aquí Isaías está hablando de la nación de Etiopía. Pareciera que Dios hubiera querido que la característica de los etíopes fuera la característica de su pueblo. Y esto lo podemos lograr ayudados por el Espíritu Santo. Vamos, despiértese, no se duerma. Dice que envía mensajeros por el mar. A primera uno no logra entender, mensajeros por el mar. Hay mensajeros en las ciudades, hay mensajeros en los barrios, pero en el mar. Resulta que los etíopes, y yo me tomé el trabajo de investigar, los etíopes eran expertos, confiables para ser mensajeros de reyes atravesando mares. Aquí en Colombia hay un lugar que se llama Vigía. ¿Hay alguien aquí de la costa del Pacífico? Ok. Hay un lugar que se llama Vigía, que son, y es más, son playas que tienen kilómetros y kilómetros, que como que nadie sabe que está ahí. Cuando yo fui misionero, siempre me gustaba que me llevaran a las playas de Vigía. Dice la tradición oral que a ese lugar llegaron vikingos antes que Cristóbal Colón. Parece que 2 o 3 barcos se encallaron y ellos quedaron en esas costas. Se mezclaron con la gente de allí. Y usted ve allá gente de 2 metros, morenos de ojos azules, morenas de ojos verdes, expertos en el mar. El pastor de la Alianza Cristiana de San José del Tapaje es uno de ellos. Es descendiente de los vikingos. El pastor José, no me acuerdo el apellido de él, pero ese hombre, el río Satianga,
es más grande y más caudaloso que el río Cauca, que el Magdalena mismo. Nos íbamos dizque a pescar con él, y de un momento a otro, en plena mitad del río, el hombre se tiraba. Y todos entrábamos en pánico. ¿Y qué va a hacer si este man se ahoga? ¿Quién lo va a salvar? Yo fui el primero que dije: yo no me meto. Yo cuido la ropa, mijo. Se metió, y cuando menos nos supimos, estaba al otro lado riéndose y llamándonos. Es más, yo no sé si todavía existe, pero cada vez que un barco va a entrar a Buenaventura, tienen que contratar a uno de vigía. Hace más de 30 años, uno de esos hombres que entraba a los barcos se ganaba entre 20 y 30 millones. Solo trabajaba un día al mes. Expertos. Así Dios nos va a convertir. Vamos a ser expertos. Expertos para enfrentar demonios. Expertos para hacer negocios, con una habilidad para administrar. Expertos para comprar y vender propiedades. Expertos para hacer cosas creativas. Prepárese, porque el Espíritu Santo nos va a dar la manera de ser creativos, de comenzar nuevos negocios y ser exitosos en el nombre de Jesús. Que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad mensajeros veloces. Otra característica de los etíopes es que eran mensajeros veloces. Ahora, no se nos olvide que los etíopes eran descendientes directos de la unión de Salomón con la sunamita. Ellos tuvieron un hijo y él no se quedó con su papá, se regresó a Etiopía y allí hubo un avivamiento. Por eso en el libro de los Hechos se ve a Felipe que evangeliza a un eunuco que era un principal de la reina de Candace de Etiopía. Ese solo hombre trajo un avivamiento. Se han descubierto escritos bíblicos más fidedignos que los que están escritos en hebreo, en el idioma hebreo. Andad como mensajeros veloces. Usted va a aprender por el Espíritu Santo a ser veloz. Esa cosa que arrastramos las chanclas se tiene que largar de nuestra vida. Esa pereza bayuna se va afuera. Esa cosa de ser incumplidos se va afuera. Vamos a ser gente creativa, gente que aspira a cosas grandes, gente que cree por cosas grandes en el nombre de Jesús. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura. ¿Sabe una cosa? Vamos a creernos quiénes somos. Soy la justicia de Dios en Cristo. Soy hijo amado de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo. Tengo derecho a todo lo que mi Padre Celestial tiene. Y como dice Gálatas 4, en una versión, tengo derecho a los recursos y a las riquezas de mi Padre por ser su hijo. Aleluya. Nación de elevada estatura. No te dejes apabullar por el diablo. Tú no eres pecador lavado por la sangre, no. Tú eres hijo de Dios, heredero de Dios. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Y de tez brillante. Vamos a aprender a vivir como lo hacía Moisés, que pasaba días enteros en la presencia de Dios y la gloria de Dios resplandecía en su rostro. Y esa gloria fue la que le dio vigor para vivir hasta 120 años. Vamos a aprender a buscar a Dios con hambre, con pasión, con determinación. ¿Qué de bueno hay en esos celulares de lo que yo estoy predicando? ¿O es más agradable lo que están viendo en el celular?
A eso vienen a la iglesia. Qué mamacitas son, ¿no? Guarden esos celulares, muchachos. Hoy no estoy en modo pastor. En serio. O si no, los llevo a mi oficina ahora. Se enojó el pastor, claro. ¿Usted sabe cuánto me he demorado preparándome para este mensaje? Para esa gracia se van a la cafetería y compran papa rellena y bueno, una Coca-Cola, qué sé yo. Aleluya. Gente de tez brillante. Mire lo que dice: un pueblo temible desde su principio. Vamos a dejar de estar corriendo por temor al diablo. Somos gente terrible. Respetados en el cielo, perdón, conocidos en el cielo, respetados en la tierra y temidos en el infierno. Amén. Vamos a definirnos quiénes somos. Sin Dios no somos nada. Sin el Espíritu Santo estamos jugando a la religión, mis amados. No pierdas los mejores años de tu vida. Hay una urgencia del Espíritu Santo. Al pueblo temible desde su principio y después. Miren lo que dice: gente fuerte y conquistadora. Usted es alguien fuerte que va a conquistar. El Espíritu Santo está trabajando en tu vida para ser fuerte, para conquistar. ¿Y qué voy a conquistar? Las promesas que Dios te ha hecho. ¿Qué vamos a conquistar? Los anhelos de nuestro corazón, los deseos que tenemos. Esa es nuestra conquista. Y no nos vamos de esta tierra hasta verlo en el nombre de Jesús. Cuya tierra es surcada por ríos. Isaías 18:7. En aquel tiempo, y está hablando de este pueblo etíope, en aquel tiempo será traído ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura, del pueblo de tez brillante, del pueblo que es temible desde su principio, que sabe negociar, que sabe ganar, que no se deja robar su bendición, del pueblo que es fuerte y conquistador. Dios espera que usted y yo aprendamos a ser como esta gente, que traigamos ofrendas y diezmemos no por pesar, no porque nos toca, sino porque tenemos revelación. Sabemos invertir en el reino, sabemos darle a Dios. Colocamos pan en su mesa y Él colocará pan en la nuestra. No nos quedamos con nada de lo que a Él le pertenezca. Aleluya. Dos versículos y termino. Segunda de Reyes 9:20. Aquí está hablando del rey Jehú. Nadie era capaz de enfrentar a Jezabel. Ni el profeta Elías fue capaz de hacerlo. Fue presa de las hechicerías de Jezabel. Ahora Dios necesitaba ungir. Y ese era el trabajo del profeta Elías. Ungir a Jehú. ¿Sabe una cosa? Investigué algo de Jehú. Jehú fue preparado por Dios en el anonimato. Y cuando llegó el tiempo donde Dios lo necesitaba, salió a la luz. No es en vano las pruebas que hemos tenido, las lágrimas que hemos derramado. Llegará el día donde Dios te va a sacar a la escena para que seas una bendición. Ahora esto es bien interesante. A Jezabel se le conocía como la bruja loca. Y Dios requería a alguien más loco que ella. Y ese más loco era Jehú.
¿Sabe una cosa? El espíritu de Jehú yo lo veo en el presidente Trump. No le come de cuento a nadie. Tiene a todo el mundo temblando, hasta el gordito de Corea. Tiene calladito a Putin, tiene calladito a Xi Jinping, ¿cómo es? Esa cosa. Tiene calladito a los carteles de las drogas. Es el espíritu de Jehú. ¿Saben quién veo ese espíritu? En mi padre Hugo. Él es inusual. Usted se sienta con él cuando conduce el carro. Sangre de Cristo. Es un timón, el tremendo. Tiene experiencia de años. Yo a veces cuando lo transporto aquí en Cali me dice: vos manejas como viejita. Le dije: no, papá, es que lo estoy transportando a usted. A mí me gusta rápido. Papá, hay muchas cámaras aquí que me mandan el chance. No te llegó ninguna multa cuando me prestaste el carro, ¿no? Gloria a Dios, gracias a Dios. Segunda de Reyes 9:20. El atalaya volvió a decir: también llegó a ellos y no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Ninsi, porque viene impetuosamente. El Espíritu Santo nos va a volver impetuosos. El Espíritu Santo nos va a llevar a operar en la locura de la fe. El Espíritu Santo nos va a dar una fe para envalentonarnos, para no dejarnos aplastar por los ricos impíos, por los ricos adúlteros. Dios nos va a bendecir y prosperar sin ser inmundos, siendo santos e íntegros. Hay otra versión que dice, el atalaya decía así: ese que viene es Jehú, porque viene golpeando al pobre caballo como un loco. Necesitamos gente así, y no que esté achicopalada, ensimismada, escondida en una cueva, llorando. No. El tiempo de llorar ya pasó. Ahora es el tiempo de pelear. Ahora es el tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús. Y termino. Josué capítulo 10, versículos 24 al 25. Aquí Josué estaba enfrentando a los 5 reyes más poderosos, que nadie los había vencido, porque nadie los había retado, hasta que apareció Josué. ¿Sabe que a Dios le agradó tanto la actitud de Josué cuando comenzó a batallar contra ellos? Y se paró y dijo: tú, sol, detente en el valle de Ajalón, y tú, luna, sol, detente en Gabaón. Sol, detente en el monte Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Hay que estar muy loco, hay que ser muy atrevido. A Dios le gusta la gente atrevida. Si vamos a orar y a creer, que sea por algo grande, algo que valga la pena, por favor. Y cuando vio la determinación que tenía Josué, quienes se metieron a la cueva fueron los 5 reyes. Cuando ellos se metieron en esa cueva, él mandó a colocar una piedra, y luego reunió a toda la nación y a todos los soldados, y le dijo: quiten la piedra y traigan a los 5 reyes. Y miren lo que les dijo. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Maranata, Cali. Este va a ser el año de utilizar la vara de poder y colocar nuestros pies en el lugar secreto sobre principados, sobre potestades, sobre maldiciones, sobre la hechicería, sobre la envidia, en el nombre de Jesús. Y vamos a derrotarlos. Ellos, como dice Colosenses 2:15, ellos fueron derrotados públicamente. Jesús los derrotó en la cruz y nos dio a nosotros la vara de poder y autoridad para aplastarlos en el nombre de Jesús.
Acercaos, poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, Maranata Cali, no temáis, ni os amedrentéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. No podemos vivir intimidados. Vamos a despertarnos. Colóquese de pie, por favor. Oh, tarrabacaya senda levaque, nenda reba coraba sotrevaca. Había baterista, gloria a Dios. ¿Dónde está la guerra? Mira bacaya sonda levaque, nenda rabacaya sotrevaca. Vamos, oren en el espíritu, por favor. Ira bacaya sonda levaque, nenda reba kira basotrevaca, nanda rabacaya sonda levaque, mirivikira basotrevaca, errebaqueya senda levaque, mirivikira basotrevaca, errebaqueya senda levaca. Vamos, oren en el espíritu. Mirivikira basotrevaca, nanda rabacaya sotrevaca. Levante sus manos, por favor, y diga: Espíritu de Dios, empodérame para ser fuerte, para ser valiente, para ser decidido, para estar enfocado en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ven sobre mi vida y ayúdame en el nombre de Jesús para levantarme. Diga: renuncio a estar ensimismado, renuncio a estar turbado, y ahora yo me levanto firme en la fe. Voy a ver milagros, voy a ver señales, voy a ver la gloria de Dios actuando a mi favor en el nombre de Jesús. Oh, tarrabacaya senda levaque, nenda reba kira basotrevaca, nanda rabacaya sotrevaca, nenda rebaqueya sotrevaca. Colóquese las manos en la cabeza. Y ahora yo declaro que una impartición, que un bautismo de fe viene sobre cada uno de nosotros. Ahora yo rompo la cobardía, yo rompo la pasividad, yo rompo el temor, la aprensión. Se va fuera de nosotros. Y ahora, amado Espíritu Santo, empodéranos con pensamientos de paz, con pensamientos de progreso, con pensamientos de salud, con pensamientos de victoria. Oh, tarrabacaya senda levaca, nenda rebacoya sotrevaca. Y ahora, Espíritu de Dios, empodera a cada uno de los que está aquí. Danos carácter, danos persistencia, ayúdanos a no darnos por vencido. Ahora soluciones vienen, puertas se nos abren, respiro y liberación viene para nosotros en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. De un aplauso bien fuerte, aleluya.